En lo que respecta a la sanidad del olivar en seto, podemos decir que presenta las mismas plagas y enfermedades que pueda presentar este cultivo en otro sistema. Las únicas diferencias que podemos encontrar es que se deben de vigilar con mayor atención dadas las condiciones de humedad y temperatura generadas por la alta densidad de plantación. Vamos a hablar hoy con Enrique Fernández, que es técnico especialista en sanidad de cultivo en seto. Y bueno, le vamos a preguntar que cuáles son los principales problemas en sanidad que nos encontraríamos en este olivar. Pues las principales plagas para el olivar adulto serían tradicionalmente la mosca y el pray, y en olivar en formación pues el glifodes y la cariosis. Ya como plaga secundaria, que ya dependiendo de la zona, clima, suelo y demás, pues también en olivar adulto pues estaría la lepra como hongo, sobre todo en variedad arbequina, y escudete, algodoncillo, otorrinchu, pero ya en menor medida y dependiendo de las circunstancias de manejo de cada zona, ¿no? Normalmente cuando están en formación, las plagas tipo glifodes y acariosis no suelen ser plagas que después en adultos sean peligrosas, ¿no? Yo no creo que en este tipo de cultivo del superintensivo haya mayor incidencia de plagas y enfermedades que en otro de tipo intensivo. Es más, creo que cualquier tratamiento fitosanitario en estas plantaciones es mucho más efectivo que en plantaciones que tienen menos número de árboles, pero de mayor volumen de copa. En Andalucía las plagas para el olivar están muy tasadas, ¿no? Y pues, bueno, son las típicas generaciones de pray, puedes tener mosca. En las fincas que yo manejo, la problemática de plagas y enfermedades es muy similar de una zona a otra. Bueno, verdaderamente con el paso de los años se hace un seto muy grande y la falta de luz puede ocasionar diversas enfermedades. Pues son más comunes como el repilo, debido a la humedad, no depende de la zona. Zonas más húmedas, más repilo, zonas menos húmedas. Regadío sí, porque el árbol está más tierno, se mueve más, es más apetecible, ¿no? Digamos, para el insecto, pero no depende para nada del sistema. En orientaciones donde no haya una buena corriente de aire o en sitios donde puedan ocurrir nieblas, humedades continuas, pues está claro de que va a tener más problemas de repilo, por ejemplo. Y también es cierto que existe una evolución de las plagas y enfermedades, como hemos visto en otros cultivos, ¿ocurre en olivo? Lo que sí se ve en el campo claramente es que las plagas, pues, plagas que antes no tendrían que estar en una fecha del año, pues sí surgen, ¿no? Como por ejemplo el algodoncillo, normalmente suelen tener dos plagas, dos generaciones al año, y bien por el régimen de temperatura, humedad y demás, pues se están viendo otra tercera generación, que entonces, claro, son crecimientos exponenciales. Claro, hay una primera generación, la segunda es mayor, si hay una tercera es todavía muchísimo mayor, ¿no? En vez de lineal, son generaciones exponenciales que aumenta la plaga y dificulta el control, ¿no? El caso también de los hongos, pues claro, todos los hongos tienen un régimen de humedad y temperatura. Si hace frío y baja temperatura, pues se ralentiza mucho el hongo, mientras que si las temperaturas medias suben y en torno a 20 grados, que es la temperatura de confort óptima, pues el hongo, el ciclo espurula más y se desarrolla más y cuesta más trabajo, ¿no? ¿Y alguna plaga en especial, como hemos oído, el tema de la xylella además? Está muy de moda ahora de la xylella, ¿no? Con esto de la globalización, pues es una enfermedad que surgió, que estaba ya implantada en Sudamérica y en Estados Unidos, un intercambio de plantas y demás, pues surgió ahora en Europa, el primer foco creo que fue en Italia y en olivar, y claro, pues está alarmando mucho porque ahora mismo no existe un control efectivo para la xylella y es casi todo preventivo, y sobre todo pues controlando un poco la trazabilidad de las plantas desde el semillero, más que el semillero, como ahora, desde los viveros,
todo movimiento de plantas que vayan exentas de bacterias o de virus, ¿no? Antes de implantarse en el campo. ¿Qué se hace para combatir o evitar la proliferación de estas plagas y enfermedades? Bueno, para ello lo mejor es lo que se llama la lucha integrada. La lucha integrada es como un conjunto de medidas o herramientas disponibles pues, para este control. Una medida puede ser, por ejemplo, para empezar, es elegir la variedad, porque hay plagas y enfermedades que son más susceptibles de una variedad de otra. Por ejemplo, el verticillium es un hongo que seca muchos olivos y hay variedades que son bastante más resistentes que otras. Entonces, si voy a implantar un olivar y analizo la tierra y hay verticillium, pues tengo que empezar pues, elegir una variedad que sea más tolerante o resistente al verticillium. Otra medida a tomar puede ser medidas culturales. Dentro de las medidas culturales, pues la poda, es decir, un árbol que exceso de vegetación, pues tiene más posibilidades de que tenga hongos, repilos, etcétera, que uno que esté más aireado, que el aire pase bien. El exceso de nitrógeno es muy perjudicial porque el exceso de nitrógeno potencia las plagas y las enfermedades, pone tierno, lo que vulgarmente se dice tierno la planta y por ejemplo, las plagas, cuanto más tierna esté la planta, más atacan. Por ejemplo, el glifodes, si una hoja está endurecida no suele atacar y si está tierna ataca y normalmente es por el exceso de nitrógeno. Así que, y no va a dar más producción por el exceso, sino que puede ser hasta contaminar acuíferos, etcétera, ¿no? Tema de los insectos beneficiosos, es decir, la crisopa, cuidar los efectos beneficiosos que mantienen el equilibrio de las plagas. Ya se está estudiando mucho la suelta de insectos beneficiosos, lo que pasa es que siempre el invernadero está muy controlado, es más fácil, al aire libre es más complicado, pero se está haciendo ya muchas investigaciones sobre eso. Y después ya, pues claro, las otras medidas son los fitosanitarios, que antes de aplicarlos, pues bueno, se ponen trampas para hacer el seguimiento de vuelos de las plagas y se ponen trampas con, por ejemplo, en el caso de la mosca, con placas cromatográficas, con la feromona y se mide la curva de vuelo y cuando supera el umbral que la población de la plaga pues, produce una merma en la producción, pues entonces ya se utilizaría a lo mejor un producto fitosanitario, ¿no? Dentro de los productos fitosanitarios pues hay que intentar productos que sean muy selectivos, no productos generales, ¿no? Que maten también los insectos beneficiosos y con rotación de materia activa para que no produzcan resistencia. Que no podemos meter una variedad arbusana en zonas tan húmedas, no tendríamos muchos problemas de fitocultura. Nuestra estrategia de tratamientos y de control es una estrategia en control integrado de plagas. ¿Bien? Entonces no hacemos tratamientos programados o tratamientos por sistema, sino que cada vez que vamos a realizar un tratamiento es porque el umbral de la plaga ha superado un cierto límite. ¿Y qué me puedes contar sobre el ecológico? ¿Es fácil controlar las plagas y enfermedades en cultivo ecológico? Pues bueno, en principio en el cultivo ecológico el control es exactamente igual que un cultivo normal, es decir, la lucha integrada. Sí, todas las medidas que hemos hablado de la lucha integrada pues es aplicable al cultivo ecológico. En la naturaleza, de forma natural, hay un equilibrio entre plagas y enfermedades que a veces se rompen y entonces en ese caso pues hay que intervenir por lo mejor con los productos fitosanitarios que hemos hablado, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de ecológico pues esas herramientas fitosanitarias se disponen de bastantes menos, pero también hay bastantes herramientas que se pueden usar, ¿no? Por ejemplo, el tema de repilos, pues el cobre está autorizado en ecológico, como en convencional. Para el tema de la mosca, pues tenemos el caolín, que se puede usar también como repelente, la bacteria de espinosal, por parcheo, que también se puede usar para la mosca, y bueno, y para el tema del lepidóptero, el glifodes, Prae y demás, pues está el Bacillus thuringiensis, que es un organismo vivo, entonces hay que tener un poco de cuidado porque hay que intentar que no esté
almacenado a temperatura alta, porque se degrada, que esté formulado pues, en campañas, teniendo esa precaución, cuando se aplica pues mejor por la tarde para que el sol también lo degrada el producto. ¿Se utiliza algún tipo de fortificante? Sí, también. Hay un silicio, se puede utilizar el silicio que se absorbe en la hoja y forma una barrera que impide también un poco la entrada del hongo, ¿no? Yo creo que en el cultivo ecológico en los últimos años se han solucionado muchísimos problemas. Se ha solucionado el tema de la fertilización, se ha solucionado el tema de fitosanitarios para plagas que son ecológicos y para enfermedades que también son ecológicos. Hay muchos cobres en ecológico. Sin embargo, el mayor problema que yo le veo al ecológico es el control de malas hierbas. Aquí no se pueden aplicar herbicidas porque no hay herbicida ecológico. Eso obligaría a estar trabajando mecánicamente el suelo constantemente. Se tardaría mucho tiempo en poderlo labrar mecánicamente y eso haría que la hierba en el momento de intervenir estuviese muy desarrollada y sería muy complicado. Yo entiendo que hay dos grandes problemas con el olivar, el seto ecológico, que es primero la hierba el primer año, y creo que otro tema que hay que mejorar muchísimo en el olivar ecológico es el abonado. O sea, los abonos ecológicos que están registrados son muy caros y tienen muy pocas unidades de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Entonces, para llegar a las unidades de que un árbol sea verdaderamente productivo tenemos que gastar muchísimo dinero. Entonces creo que son los dos grandes obstáculos del olivar, de cualquier tipo de olivar en ecológico, ¿vale? Podemos resumir que, desde el punto de vista de la sanidad, el olivar en seto no es difícil de gestionar. Si bien es cierto que están apareciendo nuevas amenazas como la xylella, esta se presenta por igual en todos los sistemas de cultivo de olivar. Otro factor importante del olivar en seto es la facilidad de manejo en sistema ecológico de este cultivo, lo que le confiere una gran versatilidad para la implantación o conversión de las explotaciones en cultivo convencional, siendo una alternativa a considerar dado el incremento de precio a obtener en el mercado.